¿Quién era Gedeón en la Biblia? Gedeón fue el quinto juez y reconocido como el más grande de Israel. El relato de su vida se registra en Jueces, capítulo 6, versículo 11, y en el capítulo 8, versículo 32. El trasfondo de la biografía de Gedeón comienza con los israelitas que fueron asolados por los madianitas como consecuencia de la desobediencia de Israel para con Dios, en Jueces capítulo 6, versículo 1. Durante 7 años se enfrentaron a las invasiones de los madianitas, amalecitas y extranjeros orientales que arruinaron sus cosechas y destruyeron su ganado. La disciplina de Dios por medio de las naciones extranjeras hizo que los israelitas clamaran a Dios por ayuda, en Jueces capítulo 6, verso 6. Dios les envía un profeta para que les recuerde cómo el único Dios verdadero les había provisto en el pasado y lo rápido que lo habían abandonado. Jueces capítulo 6 del versículo 8 al 10. Dios escucha sus clamores e interviene bondadosamente para liberar a su pueblo. Lo primero que hace es enviar al ángel del Señor a Gedeón para pedirle que se una al ejército. Jueces capítulo 6 del 11 al 14. Gedeón, cuyo nombre significa cortador o cortador de árboles, pertenecía a una familia poco distinguida de los abiezeritas y se veía a sí mismo como no apto para el servicio de Dios. Jueces 6:15. Durante su conversación con el ángel es evidente que Gedeón, que estaba hablando con el Señor mismo en el versículo 14 y 16, estaba realmente hablando con Dios. No obstante, Gedeón necesitaba la seguridad de que era en realidad Dios quien lo llamaba a la tarea divina de dirigir una fuerza militar contra Medián. Jueces capítulo 6, versículo 17. Gedeón le pidió al ángel del Señor que se quedara donde estaba mientras Gedeón iba a preparar una comida. Gedeón regresó con algo de comida que puso sobre una peña. Versículos 19 y 20. Luego Dios dio una señal, y extendiendo el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón construyó un altar en ese lugar y lo llamó el Señor de paz, porque había visto a Dios y no murió. Esa misma noche, Gedeón destruyó el altar a Baal que pertenecía a su padre. Por esta osada acción, Gedeón recibió el nombre de Jerobal, que significa que Baal contendía contra él. Después, una alianza de enemigos de la tierra de Israel entró en la tierra y el espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Hombres de las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí se unieron a Gedeón. Una vez reunidas las tropas, Gedeón se puso nervioso. Le pidió a Dios otra señal para confirmar su llamado. Puso un trozo de lana durante la noche y le pidió a Dios que lo mojara y mantuviera seca la tierra que lo rodeaba. Dios accedió amablemente a lo que Gedeón le pedía. Luego Gedeón pidió otra señal. Esta vez le pidió a Dios que mantuviera seco un vellón mientras mojaba la tierra que lo rodeaba. Una vez más Dios cumplió, y Gedeón finalmente se convenció de que Dios hablaba en serio y que bajo el liderazgo de Gedeón, la nación de Israel tendría la victoria sobre Madián. Jueces capítulo 6 del 36 al 40. Con todo, Dios no había terminado de aumentar la fe de Gedeón. Antes de entrar en batalla, las tropas de Gedeón eran 32,000, pero en obediencia a Dios las reduce en 22,000. Dios redujo aún más su ejército, dejando a Gedeón con solo 300 hombres. Esto fue contra un enemigo que se describe como langostas en multitud con camellos, innumerables como la arena que está en la ribera del mar. El propósito de Dios era evitar que Israel se jactara de que su propia fuerza los había salvado. Esa noche Dios envió a Gedeón en medio del campamento madianita. Allí Gedeón escuchó a un par de madianitas asustados que hablaban de un sueño que suponían que presagiaba un desastre para ellos. Cuando escuchó esto, Gedeón se animó y reunió sus tropas
en Jueces capítulo 7, 11, 13 y 15. Utilizando algunas tácticas inusuales, Gedeón y sus 300 hombres atacaron al ejército madianita y derrotaron a las tropas enemigas. Después de la victoria, el pueblo de Israel quiso nombrar a Gedeón su primer rey, pero él se negó a hacerlo, diciendo: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. El Señor señorará sobre vosotros. Jueces 8:23. La paz conseguida por Gedeón duró una generación, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. En un tono más triste, Gedeón pidió que las tropas contribuyeran con el oro del botín de la batalla para poder crear un éfod, que instaló en su ciudad natal. Sea cual sea la intención de Gedeón al fabricar el éfod, el pueblo comenzó a utilizarlo con propósito de idolatría, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Al cumplir la misión que Dios le encomendó, Gedeón demostró ser un hombre fiel, un poderoso guerrero, un líder fuerte y una persona experimentada. Por eso se lo incluye en un digno testimonio de los grandes hombres de fe en Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34. A veces, la fe de Gedeón parecía ser débil, pero Dios obró pacientemente con él y fortaleció su fe hasta el punto de que pudo llevar a cabo la misión de Dios. La obediencia de Gedeón al Señor requería que se enfrentara a su propio padre y a su tribu. Temía lo que pudiera ocurrir cuando derribara el ídolo de su padre, Jueces 6:24, aunque es evidente que temía mucho más a Dios. En la batalla, Gedeón se enfrentó a obstáculos mucho más grandes de los que parecía posible, pero era consciente de dónde estaba su fuerza. Filipenses 4:13. El Dios soberano es fiel y ayudó a Gedeón a conseguir la victoria de la batalla. Gedeón también mostró humildad cuando los israelitas quisieron honrarlo como su rey. Es un buen ejemplo de los que obedecen al mandamiento de fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3 del 5 al 6. Dios usa a personas comunes y corrientes para llevar a cabo sus planes. Y la clave del éxito de Gedeón fue su disposición para obedecer a Dios. Gedeón pasó de ser un hombre que se escondía, trillando trigo al pie de una colina fuera de la vista del enemigo, a derrotar al mismo enemigo en la batalla. Sin embargo, se aseguró de que era la voluntad de Dios la que estaba obedeciendo. Como escribió el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Así que Gedeón comprobó ser un hombre humilde, fuerte, valiente, que hacía primero la voluntad de Dios. Era un hombre ordinario que se convirtió en un hombre extraordinario, un personaje bíblico que hoy nos enseña cómo agradar a Dios y cómo salir de tu lugar confortable, que en este caso él era el leñador, para ser un guerrero valiente que no necesita de mucha ayuda, sino solamente la autoridad que le da Dios para enfrentar al enemigo. El llamado de Gedeón es el llamado más prominente de un juez en todo el libro. Gedeón es llamado a juzgar a Israel después de que hicieron lo malo ante los ojos del Señor, lo que resultó en que Dios los entregue en manos de los madianitas. Los madianitas oprimieron sin piedad a Israel durante estos 7 años, pero gracias a la humildad de Gedeón, de la tribu de Manasés, que fue elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel de los ataques madianitas, Dios mandó a Gedeón y él obedeció. Amado hermano, así debemos nosotros también obedecer. No importa que sea a lo que tú te dediques, no importa que tú pienses que no tienes las herramientas, los recursos para servir a Dios o para estar en las filas del servicio a Dios. Dios te ama y puede levantarte y darte gracia porque Él es quien pelea. Dios te bendiga. Si te gusta este video, compártelo
y dale un me gusta